Hola a todos y todas. Eh, bueno, esta es una versión editada de la clase de hoy, donde he querido también incluir la respuesta a una pregunta que me hicieron en uno de los grupos, que creo que puede ser útil para el resto del curso. Y también quiero mostrar brevemente cómo aquellos elementos que eran importantes en la resolución del ejercicio que hicieron los diferentes equipos que participaron en la clase de hoy. Así que vamos con la pregunta, ¿no? Uno de sus compañeros se dio cuenta que en la tarea venía una pregunta que decía, bueno, ¿y qué es la resistencia térmica? Porque no la vimos en clase. Y efectivamente no la vimos en clase porque me la pasé de largo, porque cuando llegó el momento de estudiar conducción térmica en la sesión pasada no creí que sea realmente útil, pero bueno, aparece una tarea y hay que explicarlo en qué consiste este concepto que nace de alguna manera de la ingeniería. Eh, entonces la idea piensen que tenemos una placa, déjenme, piensen que tenemos una placa, ¿ya? Esta placa tiene cierta longitud, tiene por acá un área transversal, ¿verdad? Y también esa placa es de algún material con cierta conductividad, ¿ya? Eh, por el lado izquierdo vamos a tener un baño de temperatura caliente y por el lado derecho un baño con temperatura fría, ¿ya? Entonces, recuerden que de lo que ya estudiamos, el calor se transmite, ¿verdad? Se transfiere desde una temperatura alta, vamos a decir caliente, hacia una temperatura fría, ¿ya? Y en este caso en particular, donde tenemos una placa, ¿ya? Homogénea de un cierto material, entonces podemos usar la ecuación de conducción de calor. Entonces, esta ecuación era, bueno, el flujo de calor, ¿va? Que va en este caso de izquierda a derecha, dependía del área transversal, dependía del cambio de temperatura, ¿ya? En este caso es la temperatura TF menos TC dividido por el largo, que vendría a ser el gradiente de temperatura, que en este caso sería un término negativo, ¿verdad? Porque el frío menos caliente da negativo, pero en esta ecuación aparecía un signo negativo que lo voy a absorber acá, poniéndole temperatura caliente menos temperatura fría. ¿Ya? Y eso estaba dividido por el largo y aparecía aquí una constante que era diferente para todos los materiales, ¿no? Entonces, digamos que el flujo de calor tiene una dependencia del área por cambio de temperatura y aparecía por el cambio de temperatura, perdón, por el gradiente de temperatura y aparecía la conductividad térmica ahí, que era este concepto que ese sí, digamos, sí es muy interesante para nosotros en el curso. Ahora, desde el lado de la ingeniería, se ve esto, ¿verdad?, como una corriente, ¿ya? Este flujo de calor es como una corriente, ¿verdad?, que está asociada al área por el cambio de temperatura, ¿ya? Pero esta corriente va a ser muy alta cuando andemos dentro de un material con alta conductividad y va a ser muy baja cuando tengamos baja conductividad. Entonces aquí aparece el concepto de resistencia. De resistencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un cambio de temperatura de 0 a 100 y el material tiene mucha resistencia, ¿ya?, ¿verdad? Mucha resistencia, entonces aquí este número va a ser muy chiquito. Hay poca corriente de calor,
¿ya? O sea, esto es, no sé si se acuerdan de electricidad, ¿ya? Esto lo pueden análogamente ver como una corriente eléctrica. Este vendría a ser como el voltaje y esta era la resistencia eléctrica, ¿ya? Entonces el voltaje dividido por la resistencia me da la corriente, ¿no? O al revés, ¿no? La corriente por la resistencia me da el voltaje. Y ahí tienen una relación. Entonces ahí aparece esta analogía que yo supongo que es al revés. O sea, yo supongo que históricamente esto vino antes que el concepto de resistencia eléctrica, pero bueno, para nosotros cualquier analogía nos va a ayudar. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es que juntamos esto, estas dos expresiones, la expresión, vamos a decir, física y la expresión ingenieril, las juntamos y podemos ver que la resistencia térmica, ¿ya?, va a ser igual a la longitud, que es este espesor, dividido por la conductividad térmica. Así que de aquí juntando nos da que la resistividad es la longitud dividido por la conductividad, ¿ya? Y de esta manera ya podemos obtener la resistencia térmica de un material. Entonces ahí vemos claramente que si la conductividad es muy alta, la resistencia es chica. Por otro lado, si el espesor, esta longitud que está aquí, es muy grande, entonces, ¿verdad?, la resistencia también es grande, ¿no? Acuérdense, la resistencia es lo que eh, es como la resistencia que se produzca este flujo de calor, esta corriente, ¿no? ¿Ya? A resistencia más chica, entonces se produce una corriente de calor mayor para un cambio de temperatura fijo, ¿no? Así que esta sería la respuesta a la pregunta de uno de sus compañeros para que ya no tengan ningún problema. Entonces, la resistencia en este caso es una cantidad, una propiedad del material que va a depender de la geometría del material, en nuestro caso la longitud, ¿no?, entre entre las dos fuentes de calor, y la propiedad del material mismo, ¿no?, que sería la conductividad térmica. Muy bien, continuamos. Lo otro que queríamos ver el día de hoy, que les propuse, era que en los equipos hicieran un pequeño ejercicio que es muy sencillo, pero este ejercicio permite revelar, por ejemplo, dónde están los errores conceptuales y las principales dudas que puedan aparecer, ¿ya? En la resolución de los equipos, uno de los problemas, un problema que apareció fue efectivamente el manejo correcto de las unidades, ¿no? Y ahí aparecieron algunas recomendaciones. Uno de los equipos recomendaba, uno de los compañeros del equipo recomendaba pasar todo al sistema internacional y así trabajar. Es una recomendación útil cuando uno tiene estos problemas donde todos los datos se usan, pero cuando uno tiene poco tiempo y tiene que hacer unos cálculos, puede trabajar también algebraicamente, de forma simbólica, y luego preocuparse de las unidades. Ahí ustedes decían qué es lo que más les conviene. Pero brevemente dice, este problema dice, en un extremo de una varilla metálica aislada se mantiene a 100 grados Celsius y el otro se mantiene a 0 grados Celsius, ¿no?, con una mezcla hielo de agua. O sea, esto es la forma en que se forman los baños térmicos. Así que pensemos aquí en la varilla. Tenemos una varilla larga y dice que está aislada, ¿no? Entonces pensemos en un corte de la varilla y tenemos un material aislante alrededor de la varilla, ¿ya?, que pueden imaginarse, por ejemplo, estos alambres que son recubiertos, ¿ya? Bueno, supongamos que el recubrimiento es aislante térmico. Entonces así el calor que se conduce completamente dentro de la varilla y no se escapa nada al medio ambiente, o se escapa muy poco, de tal forma que podamos de alguna manera despreciar esa pérdida. Dice que por un lado tenemos 100 grados Celsius. Esto se puede conseguir con un baño María, o sea, se puede poner agua hirviendo, ¿ya?, y constantemente
puesto en alguna llama, en una fuente de calor, para que se mantenga hirviendo. De esa forma, si esta orilla de acá está conectado a este baño térmico, siempre va a estar a 100 grados. ¿Ya? Y por el otro lado, decía que estábamos a 0 grados Celsius, y esto es equivalente a tener un baño térmico de agua con hielo, ¿no? Sí, ustedes pueden tener este lado, digamos, sumergido, digamos, ese extremo, en agua con hielo, y a medida que el hielo se va derritiendo le van poniendo más hielo para que se mantenga a esta temperatura. Esa es un poco la idea, ¿no? Y una cosa que no lo dije explícitamente, pero que es muy importante, es cada vez que ustedes resuelvan un problema, tienen que hacer, o deberían hacer, un dibujo o un esquema, aunque sean malos para dibujar como yo, un esquema que permita a ustedes mismos entender, ¿ya?, qué es lo que está pasando. Se tienen que imaginar la situación. Y por otro lado, cuando están respondiendo en un examen en una prueba, en un examen de grado, en 4 años más, etcétera, tienen que transmitir esa idea. Y una de las mejores maneras de transmitir lo que ustedes están pensando de una manera rápida es justamente haciendo un pequeño dibujo. ¿Okay? Entonces, ya tenemos nuestra situación y ahora tratemos de entender lo que está pasando. Dice que, bueno, tenemos los datos de la varilla, tenemos los datos del baño térmico, la distancia, esta distancia que está acá, y dice que el calor conducido por la varilla es capaz de fundir 8,50 gramos de hielo en 10 minutos. Vamos a entender que esa es una información que tiene que ver con una razón de cambio y que es uniforme en el tiempo, ¿ya? O sea, eso es un dato. No es que en 10 minutos pasó eso y después no pasa nada. Hay que entender eso como que es una información que tiene que ver con un cambio, un flujo de calor, ¿ya? Entonces vamos a pensar que hay una cantidad de calor, ¿verdad?, que fue absorbido en esta parte para que el hielo se vaya derritiendo. Así que esta cantidad de calor, vamos a decir, dado que el hielo cuando se derrite no cambia la temperatura, estamos en un caso de cambio de fase a 0 grados, y la cantidad de calor requerida para esa es el calor latente de fusión multiplicado por la masa del hielo, ¿no? Vamos a decir, vamos a poner así. Después nos preocupamos de las unidades, ¿ya? El calor latente por la masa. Ahora, todo eso sucede en 10 minutos, así que si ustedes dividen aquí esto por 10 minutos, nos da justo una medida del flujo de calor, ¿ya?, o la tasa de flujo de calor, que va siempre desde la temperatura más grande a la temperatura más chica. ¿Ok? Ahora escribamos nuestra ecuación de conducción. Dice que este delta Q dividido por delta T, ¿ya?, es igual a conducción, la conducción térmica, la conductividad térmica, perdón, el área transversal, que es un dato, el cambio de temperatura debería ser 0 menos 100, ¿ya? Pero dado que aquí había un signo negativo, entonces lo paso acá, sería 100 menos 0. Este delta ya aparece en Kelvin. Acuérdense que delta Celsius es igual a delta Kelvin. Y todo eso debería estar dividido por la distancia, por L. Digamos, el 60 centímetros que está ahí, ¿no? Así que juntamos estas dos. Aquí tenemos esta expresión, y la única cantidad que está desconocida ahí es, en nuestro caso, la conductividad térmica. Por lo tanto,
ya se puede calcular. Ahora sí, hay que tener cuidado con el manejo de las unidades. Por ejemplo, si usan aquí el término, yo recomiendo usar Sistema Internacional en términos de joules, ¿verdad? Eh, joules por kilogramo, digamos. Eh, esta es la mejor manera de trabajar. Si usan calorías, van a tener que hacer un doble cambio ahí, ¿ya? Para que les aparezca esto en términos de watts, acuérdense. Y aquí no hay ningún problema, acá está en centímetros, habría que pasarla a metros, aquí habría que pasarla a metros cuadrados, porque este centímetro que está aquí al cuadrado no va a poder eliminar este. Así que ahí hay que tener cuidado con el manejo de las unidades cuando trabajen. ¿Ok? Así que de esta manera se extrae el... Bueno, lo podemos hacer acá. Juntemos las dos, ¿verdad? Así que por el lado izquierdo nos queda que el calor latente por la masa sería 8,50 gramos. Todo eso está dividido por 10 minutos. Y por el lado derecho tendríamos la conductividad térmica, que desconocida, el área, que sería 1,25 centímetros al cuadrado, 100 Kelvin, y abajo tendríamos 60 centímetros. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado con el manejo de las unidades, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí se va 1 de los centímetros. ¿No? Eh, el calor latente, ahí tienen que ver cuál es el dato que tienen, en qué unidades, y bueno, cambiar las unidades para que nos quede la conductividad térmica en unidades que podemos manejar. ¿Ok? Entonces, ahí despejan. Y lo más importante que decíamos, cuidar manejo de unidades. ¿Ok? Muy bien, esto sería todo y espero que haya servido para aclarar las dudas que puedan haber estado. Y muy bien, ya la próxima clase empezamos con gases ideales y cosas que algunos de ustedes eh, ya conocen un poquito. Así que vamos a ir viendo cómo estas cosas empezamos a entenderlas ahora desde el punto de vista microscópico. Nos vamos a ir acercando ahora por el otro lado. Así que, muy bien, muchas gracias y hasta luego.